Bien, jóvenes, reciban el saludo de mi persona, José Aguirre, profesor de lenguaje y literatura. Vamos a desarrollar el día de hoy un tema muy importante respecto al teatro griego, ¿no? Hablaremos algunas pautas también sobre lo que corresponde al clasicismo, tema que ya hemos venido desarrollando, pero es importante tomar en cuenta y también identificarnos un poco pues con este personaje, ¿no? Edipo Rey, un personaje pues que prácticamente realiza acciones pero que él, en cierta forma, pues no las ha generado, ¿no? O sea, es como quien dice, se da lo que es la predestinación, que cuál es el tema principal precisamente de esta obra de Edipo Rey, ¿no? Muy bien, entonces, ajeno de repente a realizar acciones negativas, se encuentra con estas porque precisamente así lo ha determinado su destino. Hablaremos precisamente del teatro griego, nos referiremos de manera puntual pues a la obra Edipo Rey. Bien, ahí está. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Primero, conocer el origen de la tragedia griega. Bien, cómo surge esta tragedia griega, ¿no? A ver qué elementos condicionan su desarrollo y más. También, también nosotros describiremos las características del teatro griego. Si los varones y las mujeres representaban a los actores, cuál era la finalidad del teatro griego, cómo era el lenguaje en el cual se desarrollaba precisamente estas representaciones. Pero también es muy importante conocer los aportes de Sófocles, correcto, de Sófocles, ¿no? Importante conocer los aportes de Sófocles para entender también pues su propuesta en la obra Edipo Rey. También conocer los hechos principales y personajes de la obra Edipo Rey. Bien, sin más, empezamos de una vez. A mediados del siglo V, es decir, entre los años 461 y 429 antes de nuestra era, Pericles, político, estratega y orador de Atenas, asumió el poder. Esta asunción de Pericles significó precisamente pues una asunción muy importante para Grecia, ya que en esta época precisamente Grecia va a extender sus dominios. Pericles realizó proyectos que beneficiaron la calidad de vida de sus ciudadanos, ¿no? Construcción de repente de grandes edificaciones, apoyo constante a la cultura y obras que embellecieron el ornato de la ciudad. Muy bien, por ejemplo, precisamente la construcción de la Acrópolis de Atenas, donde se encuentra el famoso Partenón. Muy bien, entonces podríamos decir que el siglo de Pericles es un siglo donde hay un desarrollo de la infraestructura griega y también hay una apuesta pues por la cultura y tratando precisamente de beneficiar la calidad de vida de los ciudadanos. Qué lindo sería que un gobernante llegue al poder con ese objetivo, ¿no? De repente de beneficiar la calidad de vida de los habitantes de un determinado lugar. Muchas veces llegan gobernantes solo para llenarse los bolsillos de dinero y retirarse después. Bueno, en el caso de Pericles, hubo un aporte al desarrollo cultural, grandes construcciones, y Grecia vivió pues su mejor momento, ¿no? Su mejor momento en el desarrollo del comercio y otras actividades que expresaban precisamente el desarrollo del pueblo griego. También, entre sus aportes, ya lo había dicho, está haber fomentado las artes y las letras. En consecuencia, Atenas se convirtió en el centro cultural y educacional de mayor esplendor en la historia de la antigüedad. Fíjate, ¿no? Mayor esplendor de la historia de la antigüedad, ¿no? Indudablemente, ¿no? Vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, el desarrollo del teatro en esta etapa, pero también vamos a encontrar mediante esas construcciones que es lo que se buscaba, ¿no? Mostrar precisamente la situación económica, cultural, política en la cual se encontraba Grecia en esa época. Porque es importante tomar en cuenta ese aspecto, ¿no? ¿Para qué sirve de repente una construcción? Si esta solo va a ser para vanagloriar de repente pues al rey, ¿no? Vanagloriar pues al emperador, a quien está dirigiendo un determinado pueblo o nación. Pero si esta construcción está al servicio precisamente pues de la cultura, está al servicio del desarrollo y también, sobre todo,
de mejorar la calidad de vida de las personas que viven en este espacio, indudablemente que eso sí es importante. Y en ese contexto, indudablemente pues que Pericles, ¿no? Logra mostrar al mundo a una Grecia renovada, con un desarrollo en diversos planos, pero lo más importante, ¿no? Muestra la salud de un pueblo que toma la cultura como una referencia muy importante. Por ello, el siglo V antes de nuestra era es conocida como precisamente pues el siglo de Pericles. Correcto, el siglo de Pericles. Bueno, aquí se desarrolla el teatro griego. Cuando uno habla del origen del teatro griego, encuentra algunas referencias importantes. Por ejemplo, ¿no? Nos dicen, su origen es religioso, ya que surgió en las fiestas en honor al dios Dionisos. Correcto. Y precisamente, cuando hablamos del origen, tenemos dos términos aquí que es bueno mencionar. Correcto. Por ejemplo, ya en el teatro va a darse el origen de lo que es la tragedia, ¿no? Y ahí veremos pues lo que es el tragoi, ode. Correcto. El tragoi significa machos cabríos, y el ode significa canto. Entonces tenemos nosotros el canto o el canto en honor a los machos cabríos. Correcto. ¿Y cómo es esto? A ver, expliquemos un poquito para darle un sentido al origen del teatro griego. Y a las tragedias sobre todo, ¿no? Y a las tragedias sobre todo. Dicen que Zeus se enamora de una tal Semele, ¿no? Una mujer común y corriente, con la cual precisamente va a tener un hijo. Hera molesta porque obviamente que ella es una divinidad y ahora Zeus pues ha preferido a una persona, ¿no? Sin el aura divino para tener un hijo, ¿no? Y así que dice que manda a incendiar precisamente pues la cabaña donde se encontraba Semele. Según cuenta la mitología, Zeus logra rescatar el feto del hijo que venía siendo procreado, ¿no? En el vientre precisamente pues de Semele. Ahora, más adelante, bueno, un poco de fantasía eso de insertarse, hacerse una incisión en el muslo, dejar ahí el feto hasta que crezca, y más adelante ese niño va a vivir en un lugar llamado Niso. Niso era el lugar donde vivía pues este niño, este semidios hijo de Zeus. Pero ¿quiénes cuidaban precisamente a este niño? Había unos sátiros. Los sátiros eran pues seres mitad chivos, mitad hombres, ¿no? Que se desplazaban raudamente en medio de la selva y todo esto, muy bien, de este lugar llamado Niso. Y obviamente pues paraban tomando, raptando mujeres, vivían la vida pues de manera alegre, completamente despreocupados y más. Se dice que a este niño, a este hijo de Zeus, se le cuidó precisamente a través de los sátiros. Bueno, pasado el tiempo, ante de repente una naturaleza que no estaba pues propicia para la gente, entonces había que adorar a Dionisio, ¿correcto o no? Adorar a Dionisio. Entonces, en ese afán de adorar a Dionisio, precisamente pues algunos integrantes del coro, ¿correcto? Van a colocarse a manera de capa el pellejo del chivo sacrificado y van a bailar alrededor precisamente del chivo sacrificado. Eso va a dar origen a la tragedia griega y con ello al teatro griego. Por eso decimos el canto de los machos cabríos, ¿no? Correcto, que es en sí el canto de los sátiros, por decirlo así, pero en este caso eran hombres, ¿no? Que se colocaban a manera pues de capita el pellejo del chivo sacrificado para honrar a este dios de la fertilidad, dios del vino, llamado precisamente pues Dionisos. Muy bien, ahí está el origen religioso. Y dirán, profe, pero ¿para qué oraban, realizaban esta actividad? Claro, ¿no? Como quien dice, para recordarle que ellos están pues a su disposición y necesitan que sus tierras sean fértiles, que los dioses estén con ellos también. Ese era, en cierta forma, el objetivo.
Los cantos en alabanza al dios, llamados ditirambos, eran realizados por un coro. Si bien el término tragedia o tragoyode significa el canto de los machos cabríos, pero hay cantos de alabanza desarrollados por los integrantes precisamente del coro, quienes exaltaban, alababan al dios, correcto, alababan al dios. Según Aristóteles, en su obra poética, Tespis fue el primero con quien innovó el canto y lo convirtió en diálogo al insertar un actor. A ver, profe, explique un poco esto. A ver, vamos a ver aquí. Ya vamos a ver aquí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver. Muy bien. Correcto. Ahí está, una especie de escenario. Y ahí están los integrantes del coro. Correcto, ¿no? Muy bien. Uno de estos integrantes, había varios, ¿no? Había varios. Correcto, había varios integrantes del coro. Varios integrantes del coro. Bien. Vamos teniendo por acá. A ver, había varios integrantes del coro. Y así sucesivamente. Correcto. Pero había uno que era el mayor. Correcto, ¿no? ¿Qué pasaba a ver aquí? Primero, los que integraban el coro eran los coreutas. Los que integraban el coro, ¿quiénes eran? Los coreutas. Ahí está, los coreutas. Correcto, los coreutas. Muy bien, estos eran los integrantes del coro. ¿Ya? Ahí están coreutas, integrantes del coro. Y así tenemos a varios, pues, ¿no? Correcto, y así tenemos a varios. Muy bien, ese era el coreuta. Aquellos que acompañaban al corifeo. ¿Y quién era el corifeo? El líder, el sacerdote. Correcto, ¿no? Este era el corifeo, el líder del coro. Muy bien, ahí está pues el famoso corifeo, ¿no? Muy bien, que era el líder del coro. Ahora, el corifeo, muy bien, era el que más que todo dirigía estos cantos en honor a Dionisio. Imagínense ustedes una iglesia. En una iglesia, el cura es el que lleva a cabo precisamente este oficio religioso, ¿no? Esta reunión religiosa, donde él, pues tomando la Biblia y más, nos brinda algunas lecturas, nos habla de la palabra de Dios y otras referencias más. Es el cura. Y aquellos que acompañan al cura son los fieles, que cuando dicen, gloria a Dios, todos responden, gloria, amén, todos responden, amén. Estamos. Muy bien. Imagínense ustedes que así era precisamente la primera forma del desarrollo del teatro griego. El corifeo exaltaba la figura de Dionisios, correcto, y el coro repetía lo que decía el corifeo. Hasta que el año 535, antes de nuestra era, llega precisamente con una especie de carro, una especie de carreta con ruedas, correcto, ¿no? El famoso Tespis de Icaria. Tespis. Correcto. Y Tespis es el que inserta el primer actor. Tespis es el que inserta el primer actor. Pero también Tespis, al margen de insertar el primer actor, desarrolla otros aportes, ¿no? Por ejemplo, trae máscaras, correcto, coturnos, muy bien, máscaras, coturnos, bien. Y también está una especie de atuendos o túnicas. Bien. Entonces Tespis trae todo esto, ¿no? Máscaras, coturnos y túnicas. Primero, la inserción del primer actor, que supone que ahora, obviamente, pues,
ya no solo haya canto, sino también un diálogo. Un diálogo que se gesta precisamente, un diálogo que se gesta precisamente entre, entre este corifeo, ¿no? Este corifeo y este actor. Correcto, hay un diálogo entre los dos. Y eso genera algo de dinamismo en la representación teatral. Empiezan los diálogos, pues. Ya no solo es un canto de aceptación, gloria a Dios, sino alguien dice gloria a Dios y una respuesta se enmarca en una situación y más. Pero Thespis de Icaria no solo trajo el primer actor, sino también trajo una serie de elementos que van a permitir una mayor visualización de la escenografía. Por ejemplo, las máscaras, que eran diversas, ¿no? Había máscaras que expresaban alegría, otras que expresaban tristeza, otras desesperación, y así. Las máscaras servían esencialmente para mostrarnos la situación anímica del actor que estaba desarrollando la representación. Correcto, ahí está. Muy bien. Los coturnos eran calzados altos, pero en calzados cuyo objetivo era dimensionar el papel de los personajes. Si el personaje era una divinidad, el calzado era sumamente alto y eso le daba un tamaño pues enorme al personaje. Si era un aristócrata, un rey, un príncipe, los coturnos también iban disminuyendo el tamaño dependiendo el protagonismo del personaje, ¿no? Si era un rey, de repente era menos tamaño que un dios. Y así, poco a poco, iban disminuyendo. Entonces, la mayor dimensionalidad en cuanto al tamaño era para los personajes que representaban divinidades, por decirlo así. Quizá ustedes hayan observado esto en algunos desfiles teatrales, ¿no? Por ejemplo, de Cuatro Tablas, muy bien, Haciendo Pueblo y otros grupos de teatro más, ¿no? Correcto. En estas representaciones, por ejemplo, vemos los famosos muñecones, ¿no? Tú estás ahí y ves pues a los personajes de lejos, ¿no? O también como algunos actores se colocan sobre unos zancos, ¿no? Y están pues desplazándose rápidamente, generando pues un gran tamaño y todo eso, ¿no? Muy bien, los coturnos. Las túnicas, atuendos o vestimentas también eran importantes, ¿no? Y obviamente si el personaje era divino, su atuendo era pues sumamente lujoso, ¿no? Correcto, con ciertos bordados, algo que exprese precisamente pues su postura aristocrática. Muy bien, y eso dependiendo pues el personaje, ¿no?, que representaba. Entonces es importante la llegada de Thespis de Icaria. Profe, ¿y quién pagaba esta representación? Porque indudablemente los coreutas en sí eran gente pues que podían exaltar a Dios, a Dionisio y más, pero traer a los chivos sacrificados, preparar el escenario, todo eso genera un gasto, ¿no? ¿Quién patrocinaba todo esto? Esto era patrocinado por el famoso Corega. Era el que ponía el billete, pues, el Corega. Correcto, no era un actor por si acaso, no era un actor, era el patrocinador. El que tenía, pues, se podía decir, la economía como para poder realizar precisamente toda la representación. Estamos. Eso era, ¿no? Era el patrocinador, el hombre, pues, del billete, se podía decir, ¿no? Correcto, era el hombre del billete. Estamos. Muy bien, y eso era lo que llamaba en cierta forma pues la atención también, ¿no? Había una persona que tenía dinero, que era de una familia aristocrática, y decía, está bien, vamos hoy día a adorar pues a nuestro dios Dionisios, ¿no? Y entonces, pues bien, a ver cuál es el costo, cómo vamos a hacer, y era el que se encargaba de todo eso. Muy bien, era el que tenía el dinero para la representación, se podía decir. Correcto. Muy bien. Vamos a borrar esto, así que por favor, no sé si le puedo hacer una captura de pantalla, ¿ya? ¿Ya está? Muy bien, continuamos entonces. Borramos esto, ya sabes, ¿ah? La diferencia entre Corega, el que tiene la plata, el que patrocina, ¿no?, la representación teatral, los coreutas, integrantes del coro, el corifeo, ese sacerdote o líder del coro, ¿correcto? Y Thespis inserta el primer actor. Y con ello, el diálogo asume un rol importante. Está claro, el diálogo asume un rol importante. Gracias precisamente, pues,
a esa presencia del primer actor. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Voy a salir de aquí. Ya está. Borramos aquí. Continuamos. El teatro se desarrolló durante el periodo ático o clásico, el famoso siglo de Pericles, donde Atenas se convierte pues en el corazón de Grecia, un corazón que expresa cultura, que expresa emociones, que expresa belleza, que expresa integración y más. Correcto. Entonces, se desarrolló precisamente en este periodo el teatro, ¿no? Muy bien, en el famoso siglo de Pericles. Características. Según Aristóteles, la puesta en escena es una imitación. O sea, poner en escena, representar algo, es poner en acción, es imitar a alguien. ¿Pero qué se imita? Se imita las acciones o pasiones humanas. Se imita, por ejemplo, el papel de la persona ante un triunfo. Se grita, se festeja, se baila. También se pone en escena, se imita de repente el dolor de uno de los personajes ante la pérdida del ser querido. ¿Correcto? O también el grado de sorpresa, o también la tristeza. En sí, la mímesis es la representación de las acciones humanas, es la imitación de las acciones y pasiones humanas. Y lo que buscan los actores a través de esta mímesis es que esta representación sea cada vez más perfecta, para que la gente se identifique con el personaje. ¿Está claro? Para que la gente se identifique con el personaje. Busca, entonces, precisamente, pues, a través de la mímesis, representar, imitar las acciones o pasiones del hombre en estados a veces positivos o negativos. Pero es eso, ¿no? Representar en toda su dimensión, para que cuando el espectador observe la representación, se identifique, ¿no? Uy, pucha, sí, así es cuando uno pierde a alguien, ¿no? Qué dolor extremo, qué pasión, qué sentimiento, ¿no? Correcto, muy bien. Entonces, una característica muy importante precisamente es la mímesis. El objetivo de, de las tragedias, del teatro griego, ¿no? Es llevar al espectador hacia la purificación a través del terror y la compasión. ¿Qué quiere decir la catarsis entonces? La catarsis supone la purificación del alma, la purificación del espíritu. El hombre, correcto, se identifica con lo que hacen los personajes. Estamos. Y en ese contexto se olvida de sus problemas. Tú puedes tener un dolor, puedes tener una pérdida, puedes tener de repente en el lapso de una semana una serie de situaciones que han generado un quiebre en tu vida emocional, en tu vida familiar y más. Pero cuando tú ves la representación teatral, ves que hay otros seres que tienen mayores problemas que tú. Está claro que lo que tú vives no es nada en comparación a lo que ellos vivencian. No es nada, ¿no? O sea, claro, también hay dolor, pero lo que ellos viven es peor, ¿no? Entonces ahí tú te identificas, ¿no? De repente sientes compasión por el pobrecito, porque le tocó vivir así, ¿no? O de repente te da miedo también, ¿no? Uy, y si de verdad mis antepasados también fueron así, ¿qué me espera? ¿No? O sea, eso es precisamente la catarsis. Pero ¿en quién se da esto de la catarsis? En los espectadores. Los actores buscan que el espectador, correcto, purifique su alma a través del terror y la compasión. Ahora, pero también hay algo, ¿no? Si yo voy a querer que el espectador purifique su alma y todo ello, muy bien, hay algo que también debo hacer, ¿no? O sea, yo no puedo representar acciones que sean muy trágicas, muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, jalarme los ojos, no sé, no puedo representar acciones que vayan contra la normalidad. Y en ese sentido, se busca que los actores, está bien, busquen purificar el alma, el espíritu y los espectadores, pero siempre con moderación. Correcto, siempre con moderación. Para que cuando uno vaya a ver una obra teatral, sienta que al observar esta obra está aprendiendo, está de repente mejorando su condición de vida. Está claro. Entonces, hay un aprendizaje, se podría decir. Y eso es lo que se busca aquí, ¿no? Que haya un aprendizaje. Que la gente vea, hoy se representó Edipo Rey, qué triste destino de este hombre, ¿no? Y fíjate, a veces nosotros queremos luchar contra lo que ya está determinado y no podemos, ¿no?
Así que hay que tener cuidado. Siempre, siempre, esta catarsis, se podría decir, también se orienta con bastante moderación. No lleguemos pues al extremo de la desesperación, ¿no? Que el hombre está, ya, no, bro, me quito la vida, ¿no? Por todo lo que me está pasando, no. Siempre en moderación, ¿no? Eso también es muy importante. La base mitológica. Las historias tienen como origen los diversos mitos. El mito de Edipo, el mito de Orestes y más. A continuación voy a hablar del mito de la Edipoidea, el mito de Edipo. En unos 5 minutos, ¿ya? Pero quiero que entiendan que es el mito de Edipo. No estoy hablando de la obra Edipo Rey todavía, ¿ya? Quiero que entiendan eso y lo dividan muy bien. Cuando yo me refiero al mito de Edipo, dice que Layo, siendo joven, era un tipo pues un poco voluble y más. Para quietar un poco sus ansias y más, deciden pues que Layo sea una especie de tutor de un jovencito de nombre Crisipo, del cual Layo se enamora. Más adelante va a tratar de raptar a este tal jovencito de nombre Crisipo. Y alguien le va a lanzar la maldición, el padre de Crisipo. Está bien, Layo, te llevas a mi hijo, pero sabes, escucha bien, Layo, tú también tendrás un hijo y te va a matar, desgraciado, acuérdate. Plum, se acabó. Correcto, ¿no? Entonces, pasaron los años. Layo cambió de gusto y ahora le empezó a gustar por las mujeres, en este caso Yocasta. Se hizo rey de Tebas, pero una preocupación cundía en Tebas. Los reyes no tenían hijos, ¿no? Y la gente empezaba a pensar mal, pues no. O sea, ¿qué? ¿No pueden tener hijos? ¿Qué está pasando aquí, no? No puede ser. Esto está muy mal, ¿no? Y Layo también se preocupaba, pues no, oye, Yocasta, caramba, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? Mi familia, pues, siempre ha tenido bastantes hijos y... Ay, Layo, esposo mío, no sé qué pasará, pues. Entonces, Layo, que es un rey, puede ir al oráculo de Delfos, gobernado por el dios Apolo, el dios de la divinidad, el que en cierta forma nos permite ver algo de nuestro destino. Bueno, llegamos al oráculo de Delfos, o Loxias también como le llaman, y este le dice a Layo lo siguiente: está bien, Layo, tendrás un hijo, este te matará y se casará con tu esposa. Se acabó. Obviamente que era una predestinación muy triste, ¿no? O sea, pero lo decía pues el oráculo, ¿no? Entonces se iba a cumplir. Y cuando uno iba al oráculo y era atendido por Apolo, ¿no? Este te da una corona así de laurel, una coronita, como tenían los poetas, una coronita, que significaba pues que había sido atendido por la divinidad. Pero indudablemente pues Layo regresaba muy triste, ¿no? Y le comenta a Yocasta: bueno, amada mía, dice que tendremos un hijo y este me va a matar y se va a casar contigo. Uy, no, no puede ser. Entonces separación de cuerpos. Ya cada uno duerme en su lado y se acabó. Correcto. Pasan los días, los meses, a veces el frío de la noche llama al cuerpo y el otro cuerpo se acerca, buscan abrigarse. Layo vuelve con Yocasta algunas noches. Gatea, dicen por ahí. ¿Ya? Y al final, Layo embaraza a Yocasta. Bueno, ¿qué habían decidido los reyes ante esta situación? Simple y llanamente, matar a ese niño. Porque ya el oráculo les había dicho que iba a ser ese hijo. Así que, caballero, ya tocó pues que Yocasta tenga a su hijo. Y ni bien lo tuvo, le ató los tobillos, correcto, ¿no? Con un alambre. Y lo entregó a un pastor de mucha confianza. Por favor, llévalo al monte Citerón, lo cuelgas por ahí, este niño no tiene que vivir. Punto. Está bien, su majestad. Y el pastor lleva a este niño a las selvas del monte Citerón, poblado por lobos y más, con el objetivo de que este niño sea devorado por ellos. Cuando está pasando eso, por ahí recorre un mensajero. Correcto, ¿no? Y le dice: hey, joven pastor, dígame, ¿por qué está haciendo usted esto?
No, que este niño, pues no. No, 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 le dice, no. ¿Cómo lo vas a dejar ahí? Van a abrir los lobos, se lo van a comer. Dámelo a mí mejor para que yo lo críe. No, y lo ve pues al niño, rosadito, tierno y todo. Y le da pena, ¿no? Dejarle a los lobos y el niño que llora y llora y llora. Y tenía los piececitos pues hinchados. ¿Por qué? Por eso le van a llamar Edipo, ese niñito, ¿no? Porque tenía los pies hinchados. Lo cierto es que el pastor le dice, está bien, pero ¿sabes qué? Te llevas a este niño, pero no me conoces, yo no sé nada, y ya. Porque yo voy a decir que lo he dejado aquí en el monte para que se lo devoren pues los lobos y más. Y el mensajero se lleva a este niño. ¿A dónde? En Corintio, Pólibo y Mérope, reyes de Corintio, no podían tener hijos. Y como este niño llega prácticamente recién nacido, va a ser criado por Mérope como si fuera su hijo. Van a pasar los años, Pólibo y Mérope van a estar felices porque tenían a su hijo ahí, un hijo que les llegó, no sé cómo, pero llegó, correcto. Y bueno, este joven, Edipo, se creció y más. Y como su padre y su madre a veces regresaban temprano a su trono ahí, él se quedaba conversando pues con alguna gente del pueblo y todo ello. A veces Edipo decía pues, no se preocupen, este problema yo lo voy a conversar con mi padre, ¿no? O sea, era como una especie de intermediario entre el pueblo y el rey. Pero por ahí habían tomado en exceso algunos hombres y esto le van a decir, oye Edipo, ¿tú qué te crees? Que si ni siquiera eres hijo de Pólibo y Mérope. Obviamente, imagínate que a ti te digan eso, que no eres hijo de tus padres, ¿no? Se desespera Edipo, que también tenía origen noble, y así que va al oráculo de Delfos. Le digo esto porque al oráculo de Delfos, gobernado por Apolo, solo podía ir los nobles, reyes, príncipes, reinas. Correcto. El pueblo no. Correcto. Entonces, va Edipo y le pregunta, precisamente, pues, al oráculo de Delfos a Apolo, si Pólibo y Mérope son sus padres. Y este le dice, matarás a tu padre y te casarás con tu madre, con la cual tendrás hijos. Edipo se desespera, ¿no? El oráculo casi nunca falla, ¿no? Y le está diciendo que se va a casar con su madre, va a matar a su padre y todo. No, él amaba a sus padres y para evitar este fatídico desenlace decide salir de Corintio. En el recorrido, en la salida de Corintio, llega Edipo a un lugar llamado el Cruce de los Tres Caminos. Un lugar, se podía decir, que era muy recorrido por muchas personas de diversos pueblos, porque permitía unir de repente pues pueblos por aquí y por allá. Y siempre quien tomaba la delantera era el que tenía pues la preferencia para seguir avanzando. En este caso, Edipo, que estaba prácticamente trasladándose solo, había llegado a tener la preferencia. Cuando en eso llega un soberano anciano rodeado pues por unos heraldos y más. Obviamente que los heraldos van a querer que Edipo se haga un costado para que pueda pasar el soberano, ¿no? Pero Edipo, que también era noble, no va a permitir porque lo desplacen, ¿no? Y va a decir, no, yo voy adelantando el camino, más bien ustedes deben hacerse un costado para que yo pase. Y entonces empieza una discusión donde Edipo vence a los heraldos, correcto, y cuando el anciano quiere reaccionar, Edipo empuja al anciano, este cae de cabeza y muere. Bueno, fue en defensa propia, así que no hay que acusar a Edipo ni más, fue en defensa propia. Edipo siguió avanzando y llegó a Tebas. Pero antes de llegar a Tebas, prácticamente quien estaba en la muralla de Tebas, ¿no? Ahí en el ingreso de Tebas, era pues una esfinge. ¿Correcto, no? Muy bien, cuerpo de serpiente, alas de águila, era como un león también, y una mujer. Una especie de metamorfosis era esta esfinge, ¿no? Correcto, ¿no? Muy bien. Y formulaba preguntas, y aquel que no respondía se iba prácticamente, pues, o caía al abismo y moría. Correcto, fíjate. Entonces, a Edipo le plantea una pregunta a la esfinge. Dime tú hoy, hombre, dime, tú que vienes por estos caminos, ¿cuál es el ser que se desplaza con cuatro, tres y dos miembros, y mientras más miembros tiene, se desplaza más lentamente? Bueno, Edipo responde, el hombre.
Y la esfinge se ríe. Ja, ja, ja. Habrá champeado Edipo de repente, ¿no? Pero dime, pues, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, dime por qué. ¿Por qué es el hombre? El hombre cuando nace se desplaza con sus pies y sus brazos. 4. Gatea. Correcto. Cuando llega a la vejez no puede sostenerse en pie y toma un bastón. 3. Pero cuando llega a la madurez puede desplazarse con 2. Puede correr y más. La esfinge se siente sorprendida y cae vencida al profundo abismo. La esfinge había asolado mucho tiempo a Tebas, había matado a mucha gente, pero ahora había sido vencida por el ingenio e inteligencia de Edipo. Edipo llega a Tebas y obviamente pues es vanagloriado por la población tebana que se había visto amenazada por esta terrible esfinge. Ahora, obviamente que el pueblo lo corona rey y también, ya que Yocasta estaba sola, desposa a esta y con ella tiene 4 hijos. Fíjate. Y así pasa el tiempo. Muy bien, y así pasa el tiempo. Edipo, como rey de Tebas, casado con Yocasta. Correcto, la reina de Tebas. Ese es el mito. ¿Está claro? Ese es el mito de la Edipoidea. Continuamos. Ya. Claro, el mito de Orestes ya lo vieron en la Orestiada, ¿no? Y más. ¿Qué nos dice Aristóteles en la Poética? Es pues la tragedia representación de una acción memorable y perfecta, de magnitud competente, recitando cada una de las partes por sí separadamente, y que no por modo de narración, sino moviendo a compasión y terror. Compasión y terror. Dispone sí la moderación de estas pasiones, la catarsis prácticamente, ¿no? Correcto, moviendo la compasión y terror. Que los espectadores purifiquen su alma, hallándose representados de repente por uno de los actores que representa la compasión, el terror y más. Pero siempre con bastante moderación. Correcto. Para que estas pasiones sean entendidas como tal. Esto nos decía pues Aristóteles en la Poética. Continuamos. No se muestran las escenas violentas. Cuando se dice que no se muestran las escenas violentas, ¿qué quiere decir? Hay hechos sangrientos. Correcto, hay hechos sangrientos. En el caso de la obra Edipo Rey, por ejemplo, cuando Edipo se desgarra los ojos, no se ve. Cuando Yocasta se ahorca con sus cabellos, tampoco se ve. Porque imagínate tú que vas a ver una representación teatral y de repente ves a un personaje que con una especie de broche ¡no! Se desgarra los ojos y tú te impresionas. No, 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 no. Claro que sí. Te va a sorprender, vas a decir, ¿qué es lo que pasa aquí, no? No puede ser esto, ¿no? Correcto. Y de repente te impresiona tanto que la siguiente vez ya no vas a querer ir a ver a ver la representación teatral. Por eso decía, con moderación. Con moderación. Correcto. Entonces, estas escenas sangrientas, que podían atentar contra la sensibilidad de los espectadores, no se representaban, ¿no? Por considerarse antiestético y que iba contra la armonía del teatro. El uso de las máscaras. Las máscaras representaban las emociones de los personajes en escena. Las emociones de los personajes en escena. Había máscaras que expresaban alegría, otras máscaras expresaban tristeza, otras máscaras desesperación, y el papel de las máscaras era muy importante. Correcto, ahí está. La presencia de un coro. Muy bien. El coro era testigo de la suerte del personaje, eran integrantes del pueblo, ¿no? Estaba formado por los creutas, miembros del coro, y el corifeo, que participaba en el grupo como solista, el que hablaba solo en representación del grupo. Y hemos hablado del corifeo, que es el líder del grupo, de los coreutas. Pero también hablamos de los coregas, no te olvides, que es aquel que patrocina una representación teatral. Por ahí alguien dice, ¿no? Ya que estamos hablando de las máscaras, hoy en día uno va a ver una representación teatral y ve a los personajes, o sea, a los actores, perdón, que tienen una especie de micrófono, ¿no? Y cuando hablan, obviamente, pues con el micrófono se les puede oír por todo, o sea, por todo el escenario, por las graderías y más.
Pero en esa época no había micrófonos, pues, ¿no? ¿Y cómo así los actores representaban y eran oídos desde cerca hasta lejos, ¿no? ¿Cómo así, no? ¿Cómo eran oídos desde aquí hasta aquí? ¿Qué pasaba? ¿Correcto, no? ¿Qué es lo que pasaba para que estas sean oídos así, no? ¿Qué es lo que sucedía ahí? Algo tenía que pasar, ¿no? Las máscaras internamente tenían como una especie de almohadillas que hacían que cuando uno hablara, la voz se ampliara, como una especie de amplificador, ¿no? O Edipo, ¿no? Por decirlo, ¿no? Entonces tenían como una especie de amplificador interno. Y esto generaba que todos puedan oír la representación. Ahora, la forma del teatro, semicircular, y de arriba hacia abajo, generaba pues una especie de espacio propicio para el eco incluso. Es como cuando tú hablas frente a una pared y todo está cerrado, ¿no? Entonces, hola, te responden, hola. Entonces, la forma del teatro, del escenario del teatro griego, tiene esa característica para que los actores puedan hablar sin necesidad de gritar y ser oídos por el resto, ¿no? Y era importante esta especie de almohadilla y apertura que tenían dentro de las máscaras para que ellos puedan de repente pues hablar despacio pero oír un poco más fuerte, ¿no? Por parte de los espectadores. Muy bien, continuamos. Las unidades clásicas fueron planteadas por Aristóteles también y nos hablaba de tres unidades importantes. La unidad de espacio quiere decir que toda acción debe darse en un solo lugar. Por ejemplo, en la obra de Edipo Rey, todo se desarrolla, todo se desarrolla en la obra de Edipo Rey en la plaza de Tebas. Correcto. A eso se le llama unidad de lugar. Todo se desarrolla en la plaza de Tebas. Muy bien. También hay una unidad de tiempo. Toda acción debe desarrollarse en un día o menos. No quiere decir esto que quienes van a representar van a estar pues todo el día ahí representando, ¿no? Correcto, no es así. Sino que de repente se plantea un problema y ese problema tiene que solucionarse en el día. Como cuando estás en tu casa y de repente por ahí el papá dice, hay problemas en la casa. Pero papá, más tarde hablamos. No, en este momento. Hoy solucionamos todo eso. Nada que mañana ni pasado mañana, en este momento. Entonces la obra teatral, la unidad de tiempo que permite que todos los conflictos se desarrollen en el día. ¿Está claro? ¿No? Muy bien, a lo sumo, ¿no? 24 horas menos, eso ya es demasiado todavía. Entonces ahí está la unidad de tiempo. Y la unidad de acción debe haber un solo asunto fundamental en toda la obra. Una sola historia, ¿no? No dos ni tres. Una sola historia. Y a partir de ahí poder representar esa historia y entender precisamente lo que se quiere expresar. Entonces, ¿cuáles son las unidades clásicas del teatro griego? Unidad de espacio, se representa en un solo lugar. Unidad de tiempo, la representación no excede el día. Unidad de acción, solo se cuenta una historia. ¿Está claro? Muy bien. Ahí están las unidades clásicas, decía Aristóteles. La tragedia procura, sobre todo, reducir su acción al espacio de sol a sol, o sea, en el día, a no exceder mucho. Así es. La obra que cumple con estas unidades propuestas por Aristóteles es la obra Edipo Rey, considerada la obra modelo del teatro griego. Ahí está. También otra característica del teatro griego. Vamos a la obra Edipo Rey. Bueno, antes de ello, también es bueno mencionar algo de Sófocles. ¿Qué hizo Sófocles? Humaniza la tragedia, ¿no? Planteamos aquí algunas ideas puntuales nada más, ¿ya? A ver. ¿Qué hizo nuestro amigo Sófocles, pues, no? Sófocles. A ver. Primero, aumentó a 3 el número de actores. El número de actores. Lo que se llama el famoso triagonista. El famoso triagonista. Correcto. Muy bien, ahí está. Aumentó a 3 el número de actores.
También, como había más actores, disminuyó el número del coro. Disminuyó el número del coro. Es decir, de 15 a 11. De 15 integrantes a 11. ¿Esto qué generó? Generó mayor dinamismo en la representación. Mayor dinamismo en la representación. También Sófocles humaniza la tragedia. Humaniza la tragedia. Le da un rostro humano a la tragedia. Correcto. Humaniza la tragedia. Le da un rostro humano a la tragedia griega, ¿no? Ahí está. Humaniza la tragedia. Y en esto, pues, preocupación por la psicología de sus personajes. Preocupación por la psicología de los personajes. Fíjate, ¿no? En el caso de Sófocles, cómo desarrolla todo esto, ¿no? Preocupación por la psicología de los personajes. Busca que los personajes sean más humanos, mientras los personajes de Esquilo eran un poco más divinos, más aristócratas, donde predominaba más que todo el accionar que los sentimientos, ¿no? Correcto, por ejemplo, cuando Orestes mata a Clitemnestra, ¿no? Si bien es cierto, hay un momento en el cual tiene el sentimiento hacia la madre y más, pero más pesa el deseo de venganza. ¿Correcto o no? Más pesa el deseo de venganza. En el caso de Sófocles, sus personajes se accionan en función a sentimientos y vivencias. ¿Correcto o no? Y se ve, pues, de repente, en la representación teatral, los grados de emociones, los grados de desesperación del personaje, ¿no? Correcto, es como si el actor viviera, ¿no?, los sentimientos del protagonista de la historia, ¿no? Correcto, entonces eso es lo que caracteriza a Sófocles. Por eso se dice que humanizó la tragedia. La presencia de dioses no es recurrente en las tragedias de Sófocles, pero sí la presencia, pues, de reyes, príncipes y más. Eso sí es una recurrencia, ¿no? Correcto. Muy bien. Entonces, estos son los aportes de Sófocles al teatro griego, ¿no? El triagonista, el tercer actor, mayor dinamismo en la representación, humaniza la tragedia y muestra una preocupación por la psicología de los personajes. También vital en ese caso. Si gustan, hacemos ahí una especie de captura de pantalla para entender los aportes de Sófocles, autor precisamente de la obra Edipo Rey. ¿Ya está? Muy bien. Ya hicieron la captura de pantalla, por favor. Voy a pasar al siguiente diapo, ¿no? Ya, jovencito, muy bien, gracias. Borramos entonces esto y pasamos a la siguiente diapositiva. Edipo Rey. Es una obra que pertenece al género dramático. Hay que recordar que hay tres géneros literarios, ¿no? El épico, lírico y dramático. La especie es la tragedia, ya hemos hablado del trago y ode, ¿no? Que es el canto de los machos cabríos. El lugar donde se desarrolla la representación es el frontis del Palacio de Tebas. Así es, todo se va a desarrollar ahí. El tema principal es el destino inexorable, que uno no puede huir de su destino. Los temas secundarios son la búsqueda de la verdad de manera permanente, ¿no? Edipo lo hace, tratando de descubrir precisamente la verdad, que es lo más importante. Al final la obra parece que fuera una especie de representación teatral policial, ¿no? Pero ¿cómo fue? ¿Quién fue? A ver, ¿cómo sucedió? O sea, hay una búsqueda constante por la verdad. La predestinación, ¿no? ¿Qué no hizo Edipo en su vida normal
para huir de un destino que decía que él iba a matar a su padre y su madre. Edipo estaba creído que su padre era Pólibo y su madre era Mérope, reyes de Corintio. Y en ese afán de huir de Corintio llega a Tebas. ¿Correcto o no? Y en el recorrido se encuentra con el destino planteado por el oráculo de Delfos. El incesto. Edipo, sin saberlo, eso hay que entenderlo bien claro, sin saberlo, se casa con su madre y sin saberlo tiene 4 hijos con ella. 2 varones y 2 mujeres, dicen. Sin saberlo tiene 4 hijos con ella. ¿Está claro? Muy bien, ahí está el incesto. Ahora, Yocasta es su esposa y a la vez su madre. Los hijos de esta son los hijos de Edipo y a la vez son sus hermanos. O sea, fíjate, ¿no? Qué panorama, qué figura. El parricidio, también sin saberlo, ¿no? Edipo regresaba por el cruce de los 3 caminos, ¿no? Y en eso se encuentra pues con este cortejo que acompañaba al soberano, ¿no? Y sin saberlo, Edipo mata pues a su padre. El parricidio. Ahora, la culpa heredada de padres a hijos. ¿Qué hizo Edipo para vivir este cruel destino? ¿Qué hizo Edipo? Solo nacer, nada más. Correcto, nada más, él nació nada más. Y si alguien cometió errores en la vida, ese fue Layo. Acuérdense del mito. Que raptó a un joven Crisipo y fue maldecido por el padre de este. O sea, los hijos pagan las culpas de los padres. Imagínate, ¿no? Y eso le pasa a Edipo, ¿no? Correcto, sin saberlo. Prácticamente le sucede todo ello. Triste destino, ¿no? Triste destino. La culpa heredada de padres a hijos. Características de esta obra. Origen mitológico, claro, y lo hemos hablado, hemos contado el mito de Edipo. Correcto, hemos contado el mito de Edipo. Y dejamos el mito cuando mencionábamos pues que Edipo había llegado a Tebas, se había casado con Yocasta, había tenido hijos con ella, ¿no? Ahí lo dejamos. Correcto. Personajes aristocráticos. Edipo rey, Yocasta reina, Creonte hermano de la reina, las hijas de Edipo y los hijos príncipes, princesas, por dar una referencia. Emplea la ironía trágica. El que sepa el paradero del asesino del rey Layo, o sea, él mismo, y no lo diga ahora, jamás podrá ver la luz de Tebas y tendrá que salir de estas tierras. Así sea uno que forme parte de nuestro reino, así sea yo mismo, dice Edipo. Ironía trágica. Él planteó el edicto, la sanción, y él tuvo que materializar esa sanción, o sea, cumplir con lo que él había dicho. La ironía trágica. La presencia del coro siempre está presente. Y hemos dicho a través del corifeo: oh Edipo, tú que nos salvaste de la terrible esfinge, líbranos ahora de esta peste que asola Tebas, el pueblo. Ahí está el coro. ¡Líbranos, Edipo! El pueblo, ¿no? Ahí. No presenta escenas sangrientas. Hay 2 escenas puntuales sangrientas, ¿no? Primera escena, cuando Yocasta se ahorca, ¿no? Con su cabellera. Y un sirviente sale y cuenta que la reina se ha ahorcado. Otra escena sangrienta y más cruel para muchos. Edipo va al aposento de Yocasta, toma uno de sus broches y se desgarra los ojos. Esto también es contado por un criado. No se representa, porque no se representan las escenas sangrientas, ya que van contra el fin estético de la obra teatral. No hay presencia de dioses, no hay. Se menciona una vez nada más el caso de cuando Creonte va a buscar noticias sobre la peste que asola Tebas, ¿no? Y regresa con su laurel, claro. Recuerden que eso de regresar con el laurel, ¿qué significaba, no? Que había sido recibido por Apolo, ¿no? ¿Correcto? Y este le había dicho, pues, que en Tebas se encuentra el asesino de Layo y mientras este siga, la peste continuará. ¿Correcto o no? Pero eso solo se comenta. Los dioses no intervienen constantemente.
Uno ve en la Orestiada, por ejemplo, la intervención de Atenas, o de Atenea, o también la intervención de Apolo constantemente, ¿no? En este caso no. Hasta en la obra La Ilíada y la Odisea, los dioses intervienen, pero aquí no. Correcto. Uso de imprecación. Lenguaje claro, sobrio y directo. Correcto. Cuando uno habla de la tragedia, el lenguaje es solemne. Se canta a los dioses. ¿Correcto o no? Se canta a los dioses. Y en ese contexto hay una necesidad puntual. ¿Cuál es esa necesidad? Eh, Exaltar la figura del rey, de la reina y los dioses más. Y por eso se dice que la tragedia tiene un tono solemne. Un tono solemne, pero el lenguaje es preciso, claro y directo. No está pues ahí con medias tintas o de repente con contradicciones y más. Simple y llanamente describe las acciones de manera pues adecuada, de manera directa, sin hallar ningún tipo de entrampamiento. Muy bien. También es importante tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? El uso de las imprecaciones. Tiresias no le quiere decir a Edipo dónde está, cuál es el paradero del asesino del rey Layo. Tiresias lo sabe. Es un sacerdote carente de vista, pero dice que aquel que no puede ver con los ojos ve mejor que con el corazón y la razón. O sea, es por eso que los ciegos adquieren cierta sabiduría, según la mitología también. Entonces, como Tiresias no le quiere decir la verdad a Edipo, porque esa verdad era terrible, era, ya pues tú eres, tanto buscas al culpable, tú eres el culpable, pues. Tú eres el culpable. Correcto, o sea, así de simple hubiese sido la reacción de Tiresias, ¿no? Pero él no quería, pues, ¿no? Tú que ni siquiera pudiste salvar al pueblo de la terrible esfinge, a menos dinos, pues, cuál es el paradero del asesino de Layo. Para tener una pista, dinos algo. No, no voy a hablar, voy a hablar. Y Tiresias no quiere decir. Entonces Edipo, pues, incluso dice, ya, le dice, no quieres salvar a nadie, mira cómo eres. Ya, el culpable eres tú, plum, le dice Tiresias. Y en ese momento Edipo le reclama, ¿no? Dice, ya, le dice, ¿no? Seguro que te has puesto de acuerdo con Creonte para que él gobierne aquí en Tebas. ¿Qué hablas, Edipo? O sea, la actitud ofensiva de Edipo a Creonte, ¿no? Correcto, ahí está, ¿no? De manera permanente. Esas son las imprecaciones. Pero también hay lo siguiente, ¿no? Cuando llega el pastor de Tebas, llamado por Yocasta, que querían, con el afán de descubrir la verdad y todo esto, Edipo le impreca también, ¿no? Ya dinos de una vez. ¿De quién? O sea, ¿cuál es mi origen? Dime. No, es que yo, habla de una vez, soy, ¿qué? Y el otro entra con los dedos. Mejor no hubiera nacido. Mejor no se hubiera dado esto. O sea, trata de ocultar la verdad, pero Edipo lo presiona, ¿no? Correcto, también ahí están las imprecaciones. Presencia de la agnórisis, que es una búsqueda constante por conocer la verdad. Correcto. Y allí hablábamos de esa temática, de esa orientación policial un poco. Pero de verdad, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿No? Correcto, está bien, el Layo murió en el cruce de los tres caminos. Pero, ¿cómo murió? Bueno, fue un grupo de personas, unos asaltantes, unos ladrones que lo mataron. Pero qué raro, dice Edipo, ¿no? ¿Por qué? Porque él recuerda que en el cruce de los cruces de los tres caminos se encontró con un cortejo al cual enfrentó y empujó a un anciano, cuyas facciones, según lo que decía, eran similares a las de Layo. O sea, Edipo tenía dudas, decía, qué raro, también eso me pasó a mí, ¿no? Pero Yocasta le dice, no, Edipo, caramba, deja de creer en los oráculos. A nosotros Loxías, es decir, hablamos pues de Apolo, del oráculo de Delfos, nos ha dicho pues que Layo iba a morir por su hijo, que su hijo lo iba a matar. Y ese no pasó. No, eso no pasó. Lo mataron un grupo de asaltantes, de ladrones. ¿Cómo así? Pero en el cruce de los tres caminos, sí. ¿Y hay un testigo de ello? Claro que hay un testigo. Que venga el testigo entonces, ¿no? Ahí está.
esa búsqueda de la verdad. O cuando llega también el criado, ¿no? Pero dinos, ¿qué fue? ¿Quién te entregó? Si tuvo origen noble o no tuvo origen noble. Entonces, esa búsqueda de la verdad es la anagnórisis, un recurso muy bien utilizado por Sófocles en esta obra teatral. Y hemos dicho que esta obra Edipo Rey es considerada la obra, ¿no?, modelo del teatro griego. Unidad de espacio, todo se desarrolla en el frontis del Palacio de Tebas. Unidad de tiempo, no se excede el día en que estas acciones se aclaren, en que los hechos se aclaren. Y unidad de acción, solo se cuenta la historia precisamente pues de la predestinación, ¿no? O sea, de lo que tuvo que vivir Edipo por este fatalismo y más. Esa es la única temática que está ahí presente, ¿no? Y esa búsqueda constante de la verdad, que es la anagnórisis también. Muy bien, continuamos. Personajes en la obra: Edipo, que es rey de Tebas; Creonte, hermano de Yocasta, cuñado de Edipo; Yocasta, reina de Tebas; el coro de tebanos, liderado por el Corifeo. Muy bien. ¿Y quiénes contribuyen a esclarecer el origen de Edipo? Muy bien. Tiresias, adivino ciego. Muy bien. El mensajero de Corintio, que viene trayendo pues una noticia triste, muy triste. Y el pastor, precisamente, de Layo. Estos son todos los personajes. ¡Profe, Layo! No, no es personaje. A él se le menciona en los pasajes de la obra, pero no es personaje. No es personaje. Correcto. Muy bien. Observación. El rey Layo no es un personaje porque la historia de Sófocles inicia tras la muerte de él. Correcto. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Claro, pasan algunos años, ¿no? Hasta que Edipo pues tenga sus hijos y todo ello, y ahí inicia la historia, ¿no? Bien. La obra comienza con la súplica del coro de ancianos a Edipo, ¿no? Es el coro, los coreutas, miren, están con máscara, ¿no? Todo de desesperación, de desesperación. Quienes les piden que acabe con la peste, ante el conocimiento de que la enfermedad terminará cuando se mate o destierre al asesino de Layo. Edipo comienza con una indagación que lo llevará al reconocimiento de sí mismo. Oh Edipo, tú que nos salvaste de la terrible esfinge, líbranos ahora de esta peste que asola nuestras tierras, que no pueden dar a nacer nuestros hijos, y más, sálvanos, Edipo, por favor. Edipo dice: ya he enviado a Creonte a ver cuál es el origen de estos males. En efecto, ¿no? Y así inicia pues esta obra. Muy bien, ahí está. Oh Edipo, dice el coro, que reinas en mi país, los que nos sentamos cerca de tus altares como sacerdotes, la divinidad que produce la peste, divinidad que produce la peste. O sea, una divinidad ha generado pues que las plantaciones y más prácticamente no puedan ser cosechadas, que los hijos no puedan nacer y más. Correcto. Entonces hay que solucionar ese problema. Por eso dice, ¿no? La divinidad que produce la peste, precipitándose, aflige a la ciudad. Oh Dios, epidemia, la población perece en un número incontable. Mucha gente muere producto de esta peste. Sus hijos abandonados yacen en el suelo, portadores de muerte, sin obtener ninguna compasión. Pero ahora, oh Edipo, el más sabio entre todos, ea, apresta tu guardia, porque esta tierra ahora te celebra como su salvador por el favor de antaño. Ahí, oh Edipo, el más sabio entre todos, porque él logró vencer a la Esfinge y logró liberar a Tebas de lo que hacía esta Esfinge, que mataba a personas y más. Apresta tu guardia, porque esta tierra ahora te celebra como su salvador. ¿Por qué? Porque lo salvó de la terrible Esfinge. Por el favor de antaño, del pasado. Si nos salvaste hace muchos años de la Esfinge, ahora sálvanos de esta peste, le están queriendo decir a Edipo. Bueno, el soberano Febo nos ordenó arrojar una mancilla con el destierro o liberando un antiguo asesinato con otro, pues esta sangre es la que está sacudiendo la ciudad. Después de que murió Layo, nadie surgía como su vengador en medio de las desgracias. Esto dice Creonte, que ha llegado con su corona de laurel.
Correcto, ¿no? Está queriendo decir que el soberano Febo, Apolo, ¿no? Está planteando que por favor saquen de estas tierras a quien mancía el honor de la misma, desterrándolo, liberando del antiguo asesinato. Pues esta sangre es la que está sacudiendo, dice la ciudad. Después de que murió Layo, nadie surgía como su vengador en medio de las desgracias. Fíjate lo que dice Creonte, ¿no? Y ahí Edipo sentencia. Prohíbo que en este país, del que yo poseo el poder y el trono, alguien acoja y dirija la palabra a este hombre. Quien quiera que sea, mando que todos le expulsen, sabiendo que es una impureza para nosotros, según me lo acaba de revelar el oráculo. Claro, al oráculo al cual ha ido Creonte, ¿no? Y le ha traído pues esta noticia. Pide Edipo que expulsen a este hombre, nada más, que expulsen a aquel que haya tenido que ver con la muerte de Layo, porque hay muchos muertos precisamente pues en Tebas y esto está generando pues mucha desgracia en el pueblo. Ese hombre que buscas, dice Tiresias, con amenazas a causa del asesinato de Layo, está aquí. Miren lo que le dice Tiresias. ¿Eh? Se dice que es extranjero, establecido aquí, pero después saldrá a la luz que es tebano, ciego y pobre, en lugar de rico, se trasladará a tierra extraña. Es hijo y esposo de la mujer de la que nació, y de la misma raza, así como asesino de su padre. Es la sentencia que plantea. Se dice que es extranjero. Bueno, Edipo venía de Corintio. Para Edipo, él había nacido en Corintio. ¿Correcto o no? Porque se dice que es extranjero, establecido aquí, pero después saldrá a la luz que es tebano. Acuérdense del mito, ¿no? Correcto. Que siendo niño Edipo se lo llevan pues a Corintio, ¿no? Ciego y pobre en lugar de rico, se trasladará a tierra extraña. O sea, no va a poder permanecer aquí en Tebas, ¿no? Tendrá que salir de esta. Y como él lo sentenció, no podrá ver la luz de Tebas más. Y tendrá que marcharse pobre, a pesar de haber sido rey. Muy bien, fíjate lo que sentencia Tiresias. Es hijo y esposo de la mujer de la que nació, de Yocasta. ¿Correcto o no? Y de la misma raza, así como asesino de su padre. Bien. Oh Tiresias, que todo lo manejas, aunque no ves. Comprende de qué mal es víctima nuestra ciudad. Comprende de qué mal es víctima nuestra ciudad. Habla de la peste. A ti te reconocemos como único defensor y salvador de ella. Le dice esto Edipo a Tiresias porque él es adivino. Y él puede decir qué es lo que está pasando. Ay, ay, qué terrible es tener clarividencia. Déjame ir a casa. Más fácilmente soportaremos tú lo tuyo y yo lo mío si me haces caso. Es decir, Tiresias no quiere decir la verdad. ¿Cuál es la desgracia de Tiresias? Prácticamente llevar en desgracia a toda la familia de Tebas, al decir la verdad. Por eso mejor que él lleve su desgracia y que él también. Que lo deje ir nada más. Oh, el más malvado de los malvados. No hablarás de una vez, sino que te vas a mostrar así de duro e inflexible. Me parece que tú has ayudado, me parece que tú has ayudado a maquinar el crimen y lo has llevado a cabo. Y si tuvieras vista diría que incluso este acto hubiera sido obra de ti solo. Miren lo que le está acusando, ¿no? Ahí está la imprecación. Me parece que tú has ayudado a maquinar el crimen, es decir, matar a Layo. Y lo has llevado a cabo, y si tuvieras vista diría que incluso este acto hubiera sido obra de ti solo. Fíjate, ¿no? Cómo le impreca, ¿no? Le está ofendiendo, ¿no? Oye, ¿tú qué me dices a mí? Me parece que tú eres el culpable, que tú mataste a Layo, ¿no? De verdad, yo te insto a que permanezcas leal al edicto que has proclamado. ¿Qué ha dicho? Que aquel que conozca el paradero del asesino de Layo no podrá ver más la luz de Tebas y tendrá que salir de estas tierras. Correcto. Y si fuera él mismo, tendría que cumplirlo. Lo dijo Edipo, ahí está la ironía trágica. Que has proclamado antes, ya que no nos dirija la palabra ni a estos ni a mí desde el día de hoy, en la idea de que tú eres el azote impuro de esta tierra. La verdad, yo te insto, le pide Edipo Tiresias, que permanezcas leal al edicto, que cumpla lo que has dicho, que has proclamado antes y a que no nos dirijas la palabra ni a estos, ni a mí,
desde el día de hoy, no más. ¿Por qué? Porque él dijo que no podía hablar con nadie que vive en Tebas, en la idea de que tú eres el azote impuro de esta tierra. Con esta expresión le está dando a entender que él es el asesino de Layo, que él es el asesino de Layo. Y aquí, bueno, yo había leído antes, ese hombre que buscas con amenazas a causa del asesinato de Layo está aquí. Se dice que es extranjero, que vino de Corintio, no, pero ese es de Tebas. Saldrá a la luz que es tebano, ciego y pobre en lugar de rico, se trasladará a tierras extrañas. Es hijo y esposo de la mujer de la que nació, y de la misma raza, así como asesino de su padre. Ahí está la sentencia. Ahí está la predestinación, lo que le pasó pues a Edipo. Bueno, después de esto ya Tiresias se va y Edipo piensa que Tiresias se ha puesto de acuerdo con Creonte para acusarlo a él. Y le dice a Creonte que esto es una especie de pacto entre Tiresias y Creonte para que éste, ¿no? Para que éste, pues, tenga el poder. Pero Creonte le replica a Edipo: ¿yo para qué quiero ser rey, no? Si siendo hermano de la reina tengo el mismo trato de un noble. Y no tengo que rendirle cuentas ni explicaciones a nadie. Lo que dice Creonte, ¿no? Y bueno, ahí Yocasta dice lo siguiente, ¿no? Este mensajero viene de Corintio para anunciar que tu padre, Pólibo, no está ya vivo, sino que ha muerto. Muy bien. Loxias afirmó, habla de Apolo, del oráculo de Delfos. Loxias afirmó hace tiempo que yo había de unirme con mi propia madre y coger con mis manos la sangre de mi padre. Por este motivo habito desde hace años muy lejos de Corinto. El mensajero le dice una cruda verdad. Pólibo, rey de Corintio, nada tenía que ver con tu linaje. Te encontré en los desfiladeros selvosos del Citerón. Esto preocupa un poco a Yocasta. Yocasta antes había dicho a Edipo lo siguiente: caramba, Edipo, tú no te preocupes. Eso de estar creyendo en el oráculo de Delfos está de más. Fíjate que dijeron que Layo y yo íbamos a tener un hijo y este hijo le iba a matar a él. Cuando no fue así. Quien mató a Layo fue precisamente pues un grupo de personas, ladrones, y que lo asaltaron en el cruce de los Tres Caminos. Edipo, en vez de solucionarle este problema, le complica más. ¿Cómo? El cruce de los Tres Caminos. Entonces Edipo empieza a indagar ahora. Y ahora la situación se complica más. Pólibo nada tenía que ver con tu linaje. Te encontré en los desfiladeros selvosos del Citerón. Yo te desaté pues tenías perforados los tobillos. Esto exalta un poquito a Yocasta, que recuerda cuando a su hijo lo ató prácticamente con alambres y más. El que te entregó a mí conoce esto mejor que yo. Pucha, ¿quién entregó? Y empieza pues la indagación. Muy bien. ¿Y qué dice el mensajero? Refrescaré claramente la memoria. Ahora pasa lo siguiente con esto. Han mandado a llamar al pastor, porque se dice que él es testigo de la muerte de Layo. Entonces, si el pastor llega y dice Layo murió así, él podrá identificar incluso al asesino. Por eso la presencia del pastor es determinante. La presencia del pastor es determinante. Tiene que llegar sí o sí. Está claro, tiene que llegar sí o sí para que solucione este problema. Yocasta también ya tiene ciertas dudas, ¿no? ¿Será cierto? Y no lo mató, no sé. Está ahí. ¿Correcto, no? Y ahora, el mensajero sigue. Reflejaré claramente la memoria del que no me reconoce. ¿Recuerdas que entonces, que en el monte Citerón, me diste un niño para que yo lo criara? Ya llegó el pastor, ¿eh? Ya llegó el pastor. Para que yo lo criara, como un retoño mío. Este es, querido amigo, el que entonces era un niño. El mensajero reconoce al pastor, el que entonces era un niño. Tú, anciano, acércate y mirándome contesta. ¿Cuánto, te pregunté, le entregaste al niño? Cuando te pregunte, perdón, ¿le entregaste al niño por el que te pregunta? El mensajero le está diciendo al pastor: lo hice y ojalá hubiera muerto ese día, dice el pastor.
Esto está corroborando que ese niño es Edipo y que finalmente, muy bien, y que finalmente él no es de Corintio sino es tebano. Correcto. En la cabeza de Yocasta las ideas están ya aclarándose. No puede ser, dice, ¿no? Correcto. Él huyó de Corintio pensando que iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre y sin quererlo lo cumple aquí en Tebas. Pero a esto llegarás, dice, ¿no? Lo hice y ojalá hubiera muerto ese día, hubiera muerto. Y ahí le impreca. Pero a esto llegarás si no me dices lo que corresponde, o sea, que le digas de una vez todo. No, por los dioses, no me preguntas más, no me preguntes más, mi señor, no, porque sabe lo que se viene, ¿no? Prácticamente todo quedaría, pues, mal para Edipo, y Tebas lo sufriría también. ¿De dónde lo habías tomado? Le dice, ¿de dónde habías tomado? Habla del niño. ¿Era de tu familia o de algún otro? Y miren lo que le dice el pastor. Era uno de los vástagos de la casa de Layo. Vástagos, hijos de la casa de Layo, del rey. Era tenido por hijo de aquel, era tenido por hijo de aquel, hijo de Layo. Pero la que está adentro, tu mujer, es la que mejor podría decir cómo fue. Pues si eres tú en verdad quien él asegura, sábete que has nacido con funesto destino. En ese preciso momento, Yocasta ya se ha ahorcado con su cabellera. Era uno de los vástagos de la casa de Layo, le aclara. Era tenido por hijo de aquel, de Layo. Pero la que está dentro, Yocasta, tu mujer, es la que mejor podría decir cómo fue. Pues si eres tú, en verdad, quien él asegura, habla del mensajero, quien él asegura, sábete que has nacido con funesto destino. ¿Y cuál es ese funesto destino? Matar a su padre, casarse con su madre y tener hijos con ella. Terrible, ¿no? Muy bien. Ahora Edipo dice, ay, ay, todo se cumple con certeza, oh luz del día, que te ve ahora por última vez. Yo que he resultado nacido de lo que no debía, teniendo relaciones con la que no podía y habiendo dado muerte a quienes no tenía que hacerlo. Todo se cumple con certeza. Que la luz del día que te vea ahora por última vez, porque se va a desgarrar los ojos. Yo que he resultado nacido de lo que no debía. ¿Resultado nacido de quién? De Layo y de Yocasta, teniendo relaciones con la que no podía, su madre, y habiendo dado muerte a quienes no tenía que hacerlo, a su padre. Correcto. Fíjate ese cruel destino. El corifeo, el líder del coro. Oh habitantes de mi patria Tebas, mirad he aquí a Edipo, aquel al que los ciudadanos miraban con envidia por su destino. ¿En qué cúmulo de terribles desgracias ha venido a parar? De modo que ningún mortal puede considerar a nadie feliz, con la mira puesta en el último día, hasta que llegue a término de su vida sin haber sufrido nada doloroso. Fíjate, ¿no? Lo que anuncia el corifeo, el sacerdote del coro, el líder del coro, ¿no? Correcto. Miren, ¿eh? Oh habitantes de mi patria, Tebas, habitantes de Tebas, mirad he aquí a Edipo, aquel al que los ciudadanos miraban con envidia, porque era conocedor, muy sabio, los había librado de la terrible esfinge, y ahora se había casado con la reina y tenía 4 hijos. ¿En qué cúmulo de terribles desgracias ha venido a parar? ¿Qué desgracias ha dado ahora? ¿Por qué todo esto? De modo que ningún mortal puede considerarse a nadie feliz con la mira puesta en el último día. O sea, nadie puede decir, soy feliz. ¿Por qué? Porque de repente algo hay preparado para ti. Y no porque tú lo hayas gestado, sino de repente porque tu padre, tus antepasados, también condicionaron tu futuro. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ahí dice, hasta que llega el término de su vida sin haber sufrido nada doloroso. O sea que nadie puede considerarse feliz. Terrible el destino, ¿no? Muy bien. Análisis del fragmento de Edipo Rey. Edipo dice, y yo diré lo que sigue, y yo diré lo que sigue, como quien no tiene nada que ver con este relato, ni con este hecho. Aquel de vosotros que sepa, por obra de quien murió Layo, el hijo de Labdaco, hay que recordar que el mito de los Labdácidas,
Le ordeno que me lo revele todo, y si siente temor, que aleje la acusación que pesa contra sí mismo, ya que ninguna otra pena sufrirá, y saldrá sano y salvo del país. O sea, claro, si hay alguien que es culpable, que lo diga de una vez, que no tema, que saldrá sano y salvo del país, es decir, ya no va a estar en Tebas, pero al menos va a estar lejos de ella. Si alguien a su vez conoce que el autor es otro de otra tierra, que no calle, yo le concederé la recompensa a la que se añadirá mi gratitud. Correcto, o sea, todo lo que ofrece, ¿no? De una vez, si tú sabes algo, ya no, dime, ¿dónde está? ¿En qué lugar se encuentra? Yo te voy a saber agradecer y más. Muy bien. Si por el contrario calláis y alguno temiendo por un amigo o por sí mismo trata de rechazar esta orden, lo que hace con ellos debéis escucharme. Lo que haré con ellos debéis escucharme. Prohíbo que en este país, del que yo poseo el poder y el trono, alguien acoja y dirija la palabra a este hombre. Mando que todos le expulsen, sabiendo que es una impureza para nosotros, según me lo acaba de revelar el oráculo pítico del dios, de Apolo. E impreco, o sea, una imprecación, para que si llega a estar en mi propio palacio y yo tengo conocimiento de ello, padezca yo lo que acabo de desear para estos. O sea, no solo habla de la gente de Tebas, sino también de él mismo. Si en el palacio está el asesino de Layo y Edipo no dice nada, también él tiene que padecer lo que ha planteado. O sea, no ver más la luz de Tebas y todo esto. Esa es la ironía trágica. Se da cuando las palabras y acciones del personaje muestran la situación real que el espectador observa y es completamente consciente de lo que sucede, aunque el personaje no lo sepa. Tanto dice él esto que al final él termina siendo el culpable. La ironía trágica. Correcto. Bien. Tiresias, que es el adivino, que participa al inicio de la obra, ¿no? Y puesto que me has echado en cara que soy ciego, te digo, aunque tú tienes vista, no ves en qué grado de desgracia te encuentras, ni dónde habitas, ni con quiénes transcurres tu vida. ¿Acaso conoces de quiénes desciendes? Eres, sin darte cuenta, odioso para los tuyos, tanto para los de allí abajo como para los que están en la tierra. Y la maldición que por dos lados te golpea, de tu madre y de tu padre, con paso terrible te arrojará algún día de esta tierra, y tú que ahora ves claramente, entonces estarás en la oscuridad. Pero aquel que no puede ver con los ojos ve con el corazón, y ve más que el resto, y también con la razón. En esta obra la vista se asocia a la ignorancia. O sea, tú puedes ver todo el mundo externo, pero realmente no ves lo que es. Has vivido tanto tiempo con lo mismo y no te has dado cuenta que tú eres el asesino de tu padre, por decir. En esta obra la vista se asocia a la ignorancia y la ceguera a la sabiduría. Aquel que no pueda ver con los ojos podrá ver con el corazón y con la razón, y él será sabio. Ello se aprecia tanto en el personaje de Tiresias y al final con Edipo Rey, que, terminando la obra, sale precisamente de Tebas, con los ojos desgarrados y todo, y se apresta a dirigirse a Colona, a nuevas tierras. Correcto. Muy bien. Edipo, ¿le entregaste al niño por el que pregunta? Lo hice. Y ojalá hubiera muerto ese día. Edipo, pero a esto llegarás si no dices lo que corresponde. Me pierdo mucho más aún si hablo. Este hombre, según parece, se dispone a dar rodeos. No, yo no, pues yo he dicho que se lo entregué. ¿De dónde lo habías tomado? ¿Era de tu familia o de algún otro? Mío no, lo recibí de uno. ¿De cuál de los ciudadanos y de qué casa? No, por los dioses, no me preguntes más, mi señor. ¿Un esclavo o uno que pertenece a su linaje? Ay de mí, estoy ante lo verdaderamente terrible de decir, y yo de escuchar, pero hay que oírlo. La indagación, la anagnórisis, la búsqueda constante de la verdad, pregunta tras pregunta, consiste en el descubrimiento por parte del personaje de datos esenciales sobre su identidad, sus seres queridos o su entorno. Muy bien, ahí está, la búsqueda de la verdad. Bien, jovencitos, el tema pues es la predestinación, y Edipo, al saber su origen, pues decide desgarrarse los ojos con los broches de Yocasta
Alguien anuncia todo esto, que el rey se ha desgarrado los ojos. Ahora sale Edipo y le dice pues a Creonte, que va a ser el nuevo rey, que él tendrá que huir a otros lugares, correcto, y que al menos él se encargue de sus hijas y más. Creonte le dice que sí, que no se preocupe, y Edipo emprende el camino de retirada de Tebas, porque así lo había dispuesto, él mismo, correcto, ¿no? Que aquel que conozca el paradero del asesino Layo, o sepa algo de él, y no lo diga, no podrá ver más la luz de Tebas. Sin saberlo, Edipo descubre que es él, y caballero nada más, tiene que partir de Tebas, ciego, pero con un nuevo horizonte. Perdió la vista de los ojos, pero ahora tiene la sabiduría. Correcto. Muy bien. Ahí lo dejamos, jovencitos, y en un momento continuamos con la resolución de la práctica.